Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿En sus casas? ¿Preparados ya para seguir con este curso entonces Preparando Evangelizadores? Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Nos encontramos nuevamente. Bueno, me imagino que habrán trabajado bastante en lo que dijimos la última vez, o sea, en buscar ejemplos en la naturaleza, testimonios, imágenes que les ayuden a preparar mejor el encuentro catequístico, la predicación, la misión, el ministerio, el servicio en el grupo. Yo espero que sí, porque el Espíritu Santo trabaja las 24 horas del día. Y si tú quieres, puedes siempre tener caminos nuevos para que ese Espíritu realmente a través tuyo manifieste el poder del Señor, que quiere que su palabra llegue a cada uno, como lluvia mansa penetre en el corazón de cada uno y como espada de doble filo llegue realmente a tocar a cada uno. Habíamos hablado, ¿te acuerdas, en el último encuentro de las vías o caminos de la predicación? Hablamos de la vía cosmológica, ¿te acuerdas? Y hablamos de muchas cosas en el tema de la vía cosmológica, o sea, todo lo que el cosmos, la creación nos ofrece como ejemplo. Fíjate que Jesús en los evangelios habló de más de 20 animales, entre otras cosas, habló también de ejemplos de la creación, habló del trigo, de la vid, de la higuera que no da fruto, habló del mar, de los peces. ¿Cuántos y cuántos ejemplos nos presentó Jesús en su lenguaje audiovisual? Pues bien, hoy vamos a hablar entonces del camino de la antropología. Recordando que antropología viene de dos palabras griegas. Antropos es hombre, persona, logos es estudio, estudio del hombre, estudio de la persona. O sea que antropología sería eso, ver un poco los ejemplos, testimonios, imágenes que nos ofrece el hombre, la persona humana, varón y mujer. Creo que un predicador, un catequista que no haya descubierto en el camino del ser humano, del hombre, ejemplos, es que todavía no observó bien a la maravilla más perfecta y más grande que tenemos en la creación y que Dios ha creado, que es el ser humano. Como dice el Salmo 8, maravilla soy, Señor, obra de tus manos, ¿no? Maravilloso soy, Señor, y esto sin ningún tipo de narcisismo, maravilloso soy, Señor, porque soy hechura tuya, obra de tus manos. Pensemos un poco en el organismo humano. Miren, estoy hablando ahora con ustedes. Ustedes me están viendo en sus casas, sentaditos, mirando televisión. Mi cuerpo está aquí como el de ustedes. En este momento que yo estoy hablando con ustedes, como siempre, mis pulmones siguen renovando el oxígeno para que yo pueda justamente recibir la fuerza y mi oxígeno vaya purificando la sangre, esa sangre a su vez purifique el cerebro, las neuronas y yo pueda transmitir con un corazón renovado esta palabra. Hace unos momentos, hace una hora, he comido algo, ¿no?, para reparar fuerzas y mi estómago ha sido como, y es una gran maquinaria, ¿no?, que fue fundiendo los alimentos, fue separando vitaminas de minerales, fue separando lo que eran hidratos de carbono, de las enzimas. ¿Para qué? Para ir enriqueciendo y alimentando todo mi ser. ¡Qué maravilla que es eso!, ¿no? Imagínense que el líquido que yo voy bebiendo, que ustedes beben también, va pasando por mi sangre y, bueno, va purificando todo mi ser para que yo después lo pueda expeler, o sea, aquello que ya no sirve, por la orina. Imagínense todo eso. Mi cabeza, que es bastante grande, como ustedes pueden ver, pero la cabeza de cada uno, el cerebro de cada uno es más perfecto que cualquier computadora a las que podemos encontrar, de las más sofisticadas. Mis ojos son mejor que cualquier cámara fotográfica japonesa, porque pueden ver los colores, pueden, si quieren, digamos, referirse a un detalle, pueden ver en forma amplia. ¡Qué maravilla! Mis ojos son mejor que esa cámara que está allí, aunque menos mal que está esa cámara, ¿no? Y así puedo hablar de cada parte de mi organismo. Qué maravilla poder hablar de esto explicando la obra del Creador y explicando justamente que si somos imagen y semejanza de Dios, si somos imagen y semejanza de Dios porque podemos conocer como Dios conoce, que es la sabiduría, y amar como Dios ama por la voluntad, que Dios es amor, digo, lo que será Dios, ¿no? Lo que será Dios si yo, que soy apenas su criatura, mi cuerpo, mi organismo, es tan perfecto. Y ni que hablar de la capacidad que tengo de abstraer ideas, de tener ideales, sueños. ¡Qué maravilla! Realmente el Salmo 8 lo dice magníficamente bien. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tú cuides tanto de él?
el ser humano para que le des tanto poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Maravilloso. Entonces, el ejemplo del organismo humano. Podemos seguir buscando, si quieren, allí en grupo, en comunidad, más ejemplos sobre esto que estaba diciendo del organismo humano, como un camino, como una vía de predicación. También con los chicos, sobre todo en la catequesis. Yo suelo iniciar la catequesis con los chicos haciendo lo que se llama el ejercicio ese de la interiorización. ¿Qué significa esto? Bueno, los hago justamente detenerse, que respiren hondo y suavemente varias veces, ¿no? Que respiren hondo y suavemente varias veces, y les hago tomar conciencia de todo su cuerpo, parte por parte, les hago oír y escuchar los ruidos externos, también les hago escuchar los ruidos internos de su cuerpo, les hago cerrar los ojos y recordar la última imagen que vieron, recordar la última palabra que la mamá le dijo antes de venir a la parroquia, de tal manera que tomen conciencia de lo maravilloso, ¿no? De lo maravilloso que es su cuerpo. Esto es importante, como un camino de predicación, el organismo. Pero pasemos a otro camino que es la historia. La historia, claro, muchos dirán, pero con la historia puedo predicar, con la historia puedo predicar, y sí, con la historia puedo predicar. ¿Por qué? Y porque la historia, decían los antiguos, es maestra de la vida. Es maestra de la vida. Si yo no he podido descubrir en mi propia vida personal elementos que me ayuden a poder testimoniar el poder de Dios en mí, quiere decir que todavía no he descubierto mi vida en clave de historia de salvación, como tiene que ser. Pero la historia me da muchos elementos importantes, porque alguien decía, un obispo argentino ya fallecido, Monseñor Angelelli, decía siempre, hay que tener un oído en la palabra de Dios, en la Biblia, y hay que tener un oído en el pueblo, en la gente, en las cosas concretas. Muchísima gente me dice, no, yo no miro noticieros, yo no miro nada de eso, porque nada más que guerras, conflictos, terremotos, violencia, hambruna, crisis económica, así que yo no miro nada de eso. Vives en una burbuja, vives, no sé, en una nube. Es como mucha gente que no sabe nada de lo que pasa en el mundo, vive en su grupo de parroquia, en su grupo de catequistas y nada más. Yo no creo que un buen catequista, un buen predicador, un buen evangelizador sea alguien que simplemente vive en una nube. ¿Sabes por qué no creo eso? Porque fundamentalmente por la encarnación Dios asumió todo lo humano, menos el pecado. Y si Dios asumió todo lo humano, también asumió todo lo que somos, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que esperamos. Y no podrá haber una evangelización sincera y coherente si no está encarnada en la realidad. Justamente el documento llamado de Puebla, que fue la tercera reunión del episcopado de América Latina, reunido en Puebla de Los Ángeles, México, allá por 1979, cuando habló de la evangelización en el presente y el futuro de América Latina, nos presentó en ese momento un camino pedagógico muy interesante, basado en 3 puntos: ver, juzgar y obrar. O sea, y el ver era justamente partir de la realidad, analizar los acontecimientos en clave de salvación, iluminarlos desde la palabra de Dios, juzgar y obrar en consecuencia, creando criterios y actitudes de vida. Me parece magnífico entonces ese tema, el tema de la historia, pero también el tema de la historia ejerciendo aquello que dijimos hace unos programas atrás, la dimensión profética de un bautizado. Por el bautismo, ustedes y yo hemos sido injertados en Jesús. Ese Jesús profeta, ese Jesús sacerdote, ese Jesús pastor o rey. Justamente por el bautismo, ustedes y yo tenemos que ser profetas. ¿Y un profeta quién es? ¿Alguien que anuncia el futuro? No, un profeta es especialmente aquel que en los acontecimientos de todos los días va descubriendo los signos de los tiempos, como decía Juan 23, a través de los cuales Dios se manifiesta. ¿Y cómo lo hace? Lo hace anunciando la palabra de Dios, anunciando los criterios y actitudes propias del cristiano, de la Biblia, del católico, y denunciando en consecuencia lo que está mal o también lo que se llama la ausencia de Dios. Yo, por ejemplo, puedo, no sé, empezar la catequesis o empezar el encuentro
con un recorte de un diario, de un periódico, o también con un trozo de un noticiero de televisión que grabé en video, presentando esto. ¿Para qué? Para denunciar la ausencia de Dios. Eso es, denunciar la ausencia de Dios, por ejemplo, en la guerra, en la injusticia, en la corrupción. ¿Me explico? O sea, son maneras maravillosas de tomar las cosas de todos los días, lo que la vida misma me presenta, lo que el mundo me presenta, y hacer ver realmente que se puede evangelizar desde cualquier ámbito y tomando cualquier ejemplo, porque tenemos que unir fe con vida, fe con cultura. Lo que el Concilio Vaticano II denunció como el gran divorcio de nuestra época, la fe por un lado y la vida por el otro, no puede seguir siendo una actitud de un cristiano coherente en la actualidad. Tenemos que unir fe y vida, fe y cultura, impregnar de valores del Evangelio la cultura emergente, aquella de todos los días. Yo recuerdo aquel ejemplo de Teresa de Jesús, la de Ávila, la española, ¿no?, que una vez estaba cocinando entre cacerolas y ollas y tomó el frasco de aceite y claro, estaba vacío, la pobreza que tenían las hermanas, ¿no? Y entonces cuando quiso hacer caer un poco la última gota de aceite, ya casi no había más nada. Y entonces dice que quedó por largos minutos observando ese frasco vacío y la sartén también vacía de aceite. ¿Y saben qué? Eso le llevó a pensar en la pobreza de nuestro Dios, que siendo rico se hizo pobre, siendo fuerte se hizo débil, siendo grande se hizo pequeño. Y la pobreza de ese Dios crucificado que se despojó de todo, hasta de su madre, por nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! O aquella mujer, me acuerdo que después de haber compartido juntos este curso hace ya tiempo, vino un día y me dijo, ¿sabes, padre, que yo estaba en la cocina, cocinando, con unas chauchas, decimos en Argentina, o sea, serían unos porotos o, no sé, parecido a los frijoles que ustedes tienen, ¿no? Y entonces estaba pelando esas chauchas, esos porotos, esos frijoles, que también les llaman en España judías, ¿no es cierto? Y dice que había porotos chiquititos y porotos grandes, ¿no? Y de repente abrió una y había un poroto muy chiquitito y muy pequeño. Entonces de adentro le salió, no, Señor, que no sea yo, que no sea yo. O sea, que en el reino de los cielos realmente no seamos así tan pequeños, que podamos ser grandes por el servicio que le brindamos al Señor, que seamos grandes en la docilidad al Espíritu, en esa capacidad de entregarnos. Qué maravilla que en todo podamos descubrir realmente la presencia de un Dios que nos ama. Y por eso decía, anunciando y denunciando, anunciando y denunciando. La historia es un camino maravilloso. Incluso, también hay que decirlo, la historia de la humanidad. Bueno, no solamente la historia bíblica como historia de salvación, la historia de la humanidad. Yo siempre me pongo a pensar, ¿no?, muchas cosas. Por ejemplo, miren, cuando yo conocí la vida y testimonio de San Vicente de Paúl, o de Francia, ¿no?, el francés, el que fundó a los padres vicentinos, y cuando visité su tumba en la calle Levaque, allí en París, donde está también la Basílica de la Medalla Milagrosa, no pude dejar de emocionarme, porque San Vicente de Paúl fue en su época lo que la Madre Teresa de Calcuta fue en el siglo XX, en el sentido de que él fundó a los padres pobres y con Santa Luisa Marillac fundó a las hijas pobres también, hoy conocidas como vicentinas. Y cuando pasó Napoleón Bonaparte por Europa con toda su carga de ambición, agresividad y destrucción, y cuando ya cayó toda su, digamos, su gloria, entre comillas, y su fama, y quedó desterrado, Europa quedó destruida, materialmente, moralmente y espiritualmente, por la ambición de un hombre. ¿Y saben qué? ¿Quién tuvo que recoger los pedazos de humanidad dispersos por toda Europa? Huérfanos, viudas, gente que estaba enfermos, gente que había quedado paralizada, inutilizada. ¿Quién tuvo que hacer eso? Bueno, entre otros, los padres vicentinos. En el silencio, pero la eficacia que da la caridad. Claro, eso la historia no lo registra. Registra
a uno, a Napoleón, ¿no? Y a todas sus glorias vanas, vanidad de este mundo, pura vanidad, pero toda la fuerza que puso ese ejército de la caridad de los vicentinos, recogiendo a esos huérfanos, viudas, enfermos, paralizados y destruidos por la guerra, claro, eso la historia no lo recoge. Yo me acuerdo también en la misma historia italiana, en el norte de Italia, mientras en el norte de Italia se peleaban los monárquicos y los republicanos, los garibaldinos y los del conde de Cavour, y armaban guerras, y armaban trifulcas, y armaban, en fin, una serie de intrigas que hacían que mucha gente viviese en la pobreza, viviese en la indigencia, que mucha gente viviese llorando por sus hijos perdidos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y quién recogía los pedazos de humanidad esparcidos por todo el norte de Europa en ese entonces, en el Piemonte y compañía? ¿Quién? Bueno, San Juan Bosco, Don Bosco, el Beato Cotolengo, Don Orione. ¿Quién? Ellos. Por eso digo, qué maravilla es descubrir, ¿no es cierto?, que aún en lo más oscuro de la historia, en lo más dramático de la historia, en eso que figura en muchos libros de muchas bibliotecas, ¿no?, que se llenan y se engordan de pura ciencia, lo que no dice, lo que no está escrito, lo que no aparece por televisión nunca, lamentablemente, o pocas veces, es que el Espíritu Santo, Jesús, se seguía encarnando y se sigue encarnando en la historia a través de hombres y mujeres que fueron recogiendo los pedazos, los jirones de humanidad. Por eso, mi hermano, mi hermana, no tienes que quedarte únicamente con la historia profana de hermosas enciclopedias para poner ahí en los estantes en tu casa. Tienes que averiguar un poquito más. Tienes que averiguar un poquito más. Yo recuerdo, y termino con este ejemplo, de que cuando uno estudia la historia de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración de la Alemania nazi, mucha gente, pero mucha gente cree que porque el cine lo dijo así o la televisión lo dijo así, que únicamente en los campos de concentración murieron judíos. Y no, mi hermano, mi hermana, en los campos de concentración también murieron católicos. Y murieron cristianos no católicos. Entonces es importante eso, porque el mismo San Maximiliano Kolbe, un padre franciscano muy famoso en Polonia y que había construido una ciudad de María y que tenía un periódico con una tirada de 1 millón de ejemplares, ese padre murió en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces cuidado, porque el mundo cree que únicamente las víctimas de la persecución de la Segunda Guerra Mundial fueron judíos, y no es así. También hubo entre los mártires católicos y cristianos. Es decir, a ver, tenemos que saber leer los signos de los tiempos para descubrir también lo positivo de los discípulos del Señor que han dado la vida en tantos lugares y en silencio, y en silencio, y en silencio. No te acomplejes por ser católico, o no pienses que solamente lo que aparece en documentales o en películas de algunas productoras de televisión o de cine, esa es la verdad. A lo mejor es una parte de la verdad, pero la otra parte de la verdad, o la verdad, tú, ¿dónde la averiguas? ¿Dónde la investigas? Y si no la sabes, no la investigas, no la conoces, ¿cómo puedes amar más a tu iglesia? Y si no investigas, no conoces y no sabes, ¿cómo puedes predicar de ello? ¿Cómo puedes unir fe y vida? ¿Cómo puedes unir fe y cultura? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Por eso es que después nos la pasamos repitiendo cositas, repitiendo cosas, reiterando conceptos, dogmas, teorías, allí con el catecismo de la iglesia, que no está mal, por favor, tenerlo a la mano, pero ¿qué hacemos? Repetimos teorías, conceptos, y nos olvidamos de hacer la fe vida. Que el Señor Jesús no habló de teorías ni doctrinas, no. Cuando tuvo que hablar del perdón, contó la parábola del hijo pródigo. Cuando tuvo que hablar del perdón, él mismo se acercó a la mujer adúltera. Mis hermanos, cuidado con hacer del cristianismo una pura teoría. Cuidado. Cuidado con hacer del cristianismo una pura doctrina. Como se decía de aquellas monjitas, que eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Así también hay que tener cuidado de hacer del cristianismo una pura ideología, una pura doctrina, una pura filosofía
una pura moral, que el cristianismo es antes que nada una vida, una persona a quien seguimos, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Jesucristo. Y esto es algo muy claro. Y también, dentro de la historia, podemos descubrir lo que nos dicen las biografías de algunos personajes históricos. Por ejemplo, el gran científico Edison, Thomas A. Edison. Thomas Edison, por ejemplo, estuvo más de 3 años tratando de investigar cómo hacía para crear un hilo incandescente y formar una luz continua, lo que llamamos hoy día la lamparita que está iluminando este estudio, por ejemplo. ¿Cómo hacía para lograr eso? Estuvo 3 años, creo que hizo más de 3000 pruebas. Sus amigos le decían, pero ya basta, Tomás. Ay, y se burlaban y se reían, pero él insistió, insistió, insistió. Y finalmente, gracias a él, tenemos la lamparita, que dio lugar a un montón de otras formas de luces que después se fueron dando. Thomas Edison. Es un ejemplo de perseverancia, de constancia, de cómo podemos realmente seguir adelante con esto. Otro ejemplo que tenemos es, dentro de la historia de América Latina, por ejemplo, tenemos el caso de Bolívar, Simón Bolívar, o el general José de San Martín, que tenían como un objetivo claro la libertad de América. Y fueron constantes haciendo renuncias personales, sacrificios personales, destierros, hasta que lograron esa libertad política, al menos de América Latina, ¿no? Por ejemplo, Simón Bolívar, por ejemplo, también José de San Martín, entre otros, ¿no? El sacerdote Vasco de Quiroga también es un ejemplo en la historia. ¿Por qué él llega a México y llega con la idea de que evangelizar era dar dignidad también al ser humano? Y sobre todo en el estado de Michoacán, que yo he visitado, en México, en Morelia, etcétera, la zona, Vasco de Quiroga es un ejemplo del evangelizador que promueve al ser humano integralmente, lo hace crecer como persona, lo hace sentir persona. Vasco de Quiroga es aquel que ha comprendido que evangelizar es transmitir un sentido a la vida, que evangelizar es enaltecer la cultura, el arte, la música. ¿Qué decir también, por ejemplo, de otro gran evangelizador de nuestra América, que fue San Francisco Solano, que llegó desde Perú a lo que es hoy día la confluencia de Brasil, Paraguay y Argentina, y con el violín lograba calmar la agresividad de aquellos indígenas, de aquellos aborígenes, y logró aprender la lengua de ellos y poder evangelizarlo, ¿no? A través también de la música, a través del arte, y lo mismo diremos de los jesuitas, los padres jesuitas, que sobre todo en la película La Misión, ¿no?, que ustedes conocen, con Robert De Niro, se muestra el trabajo de ellos, aunque la película como tal no es muy fiel a la historia, en algunos aspectos exagerados, pero sí rescata esta idea de la evangelización. También tenemos en la historia, por ejemplo, Ana Frank, que es muy conocida por su diario, el diario que ella escribió estando justamente en el campo de concentración en Alemania nazi. Ana Frank, esta joven judía que perdió toda su familia en los campos de concentración, que sufrió agresiones de todo tipo, torturas, humillaciones, escribe en su diario, termina su diario diciendo que ella cree que finalmente el ser humano en el fondo es bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque de cuántas cosas podemos hablar de la historia, ¿no?, y de los personajes de la historia. Yo creo que ustedes mismos que están allí viéndome en sus casas pueden también descubrir, me parece, ¿no?, incluso en su misma historia familiar. Quizás abuelos que han venido de otros países, inmigrantes que han llegado, que han dado un testimonio de vida, por ejemplo, en Argentina mismo, ¿no? Los abuelos nuestros que han venido de Italia, sobre todo, de España, de Francia, han dejado todo, han dejado familia, amigos, pueblo. Sin embargo, lo hemos visto muchas veces no rebeldes, no resentidos, con una gran confianza en Dios, una gran perseverancia y siguiendo adelante con el objetivo de sus vidas. Qué importante que es esto, qué importante es que los testimonios de personas concretas, ya sea dentro de la Iglesia católica o aún fuera de la Iglesia católica, nos enseñen que es posible, ¿no es cierto?, que es posible ser perseverantes, que es posible ser fiel, que es posible perdonar, que es posible amar, que la vida está basada en grandes ideales y que sin ideales la vida es imposible de vivir, como un coche Mercedes-Benz que yo puedo tener, un
un carro Mercedes-Benz, un auto Mercedes-Benz precioso, pero si no tiene motor, evidentemente no me lleva a ningún lado. Una vida sin ideales no lleva a ningún lado. Y un evangelizador que no tenga el motor de su vida, en su corazón, no podrá justamente ser evangelizador y preparar evangelizadores. Yo les propongo lo siguiente, que después de este encuentro, de este tema que estamos compartiendo, o mañana o en la semana, ustedes se reúnan en grupo para ver qué otros testimonios recogemos en la historia concretamente, o también lo que hemos dicho antes, digamos, de descubrir en la historia y en personajes y en biografías elementos que nos ayuden a crecer y a descubrir pasos o caminos para evangelizar, para anunciar la buena nueva. Yo sé que en tu país, en tu pueblo, en tu familia, hay muchos testimonios que quizás nunca valoraste como para presentar en la evangelización, para poder hablar de ellos a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, incluso para hacer una pequeña obra de teatro, incluso para hacer un pequeño video documental en tu comunidad, en tu parroquia, en tu pueblo, un afiche. Qué hermoso sería que realmente un testimonio de vida sea el punto inicial de una evangelización donde se anuncie a Cristo, camino, verdad y vida, por el cual vale la pena dar la vida. Espero que entonces sean muy creativos en esto realmente, que puedan ir analizando lo que vamos viendo en cada encuentro de esta serie que es para formar evangelizadores. Por eso la hemos titulado Preparando Evangelizadores. Yo espero que realmente ustedes puedan aprovechar después de cada programa de esta serie, puedan aprovechar lo que les voy dando, las citas que les voy dando, el material que les voy dando, para que ustedes puedan realmente crecer y analizar cada tema en particular. Que el Señor les dé mucha fuerza del Espíritu Santo, que les ayude en ese sentido a sentirse protagonistas de la evangelización, a sentirse realmente protagonistas de la nueva evangelización, y para ello yo les doy mi bendición con el deseo de que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.